ese es el caso. Alabemos al Señor. Dios Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, porque aunque suene irónico, te adoramos en la muerte porque obtenemos la gloria. Y eso lo logramos, Padre, porque tu Hijo Jesucristo nos lo ha concedido. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Tú has ido y nos has preparado ya un lugar especial para cada uno de nosotros. Padre, tu amor es infinito y nos lo has declarado en esa cruz. Y ahora te agradecemos, Padre. Te agradecemos todo lo que has hecho. Te agradecemos todo lo que sigues haciendo. Y te agradecemos todo lo que vas a hacer. Porque tu obra, Padre, de acuerdo a lo que dice la palabra, no ha concluido. Ella continúa hasta el día de la perfección. Aquí estamos una vez más, Padre, reunidos en tu nombre. Y venimos con el deseo de compartir los unos con los otros, pero sobre todo con el deseo de poder compartir contigo en este momento. Oír tu voz, sentir tu presencia y ser edificados a través de tu palabra. Padre, pedimos tu bendición. Y de igual forma pedimos que tu misericordia se derrame una vez más, porque somos pecadores. Perdónanos, Padre, por nuestras faltas y pecados. Límpianos de nuestra maldad. Y Padre, haznos puros, santos, para poder tener esa comunión perfecta contigo. Bendice este tiempo, Padre. Bendice este lugar. Y humildemente pedimos que bendigas toda congregación que se reúne en tu nombre en esta mañana. Donde quiera que estén, Padre, ve con ellos. Y ve con aquellos que no pueden reunirse, por las razones que fueran. Tú sabes las condiciones, tú sabes lo que está sucediendo a través del mundo. Ve con tus hijos, Padre. Bendícenos. Esto pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les pido que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Apocalipsis una vez más, capítulo 17. Comenzando con el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5. Y la palabra dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Y como es obvio, el tema de esta mañana, la gran ramera, estamos haciendo referencia, como dice ahí, a la Babilonia grande. Babilonia fue una ciudad comenzada durante el reino de Nimrod, quien fue bisnieto de Noé. Encontramos esto en Génesis 18. Y estaba ubicada a las orillas del río Éufrates,
del cual hemos hablado anteriormente. Eventualmente, esta ciudad se convierte en la capital del imperio babilónico y fue a la vez el centro político y religioso del imperio. Babilonia alcanzó el apogeo de su gloria en el siglo VI antes de Cristo bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, quien la convirtió en la más grande y preciosa capital de su tiempo. La pudiéramos comparar quizás con una de las grandes metrópolis de hoy en día, Nueva York, Los Ángeles, Tokio, París, etc. Su grandeza era conocida en todas partes. Las ruinas de la ciudad han revelado algunos de los más antiguos documentos de generaciones pasadas y por lo tanto, por tal razón, arqueólogos la consideran como la cuna de la civilización. En el Antiguo Testamento, el nombre de Babilonia es comúnmente asociado con una idolatría organizada, blasfemia y la persecución del pueblo de Dios. Babilonia, a lo mejor no sabían esto, es mencionada 287 veces en las Escrituras, más que cualquier otra ciudad excepto Jerusalén. Antes de la porción que leímos, ya en Apocalipsis capítulos 14 y 16 encontramos referencias acerca de la caída y juicio de Babilonia. En Apocalipsis 14:8 leemos: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en Apocalipsis 16:19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya se había mencionado esta ciudad o este símbolo en referencia a la caída que iba a sufrir. Perdón, en los capítulos 17 y 18 ahora se nos describe en más detalle la condición y causa de su inevitable caída. Estos 2 versículos al principio nos dan un pequeño resumen de lo que iba a suceder. Ahora vamos a entrar en más detalle de lo que eventualmente causó la caída de lo que es conocido como la Gran Babilonia. En la revelación dada a Juan se nos presentan 2 versiones o 2 manifestaciones de Babilonia. Tenemos la Babilonia eclesiástica, religiosa, y la Babilonia física, ciudad controlada por el anticristo o la bestia. En la Babilonia eclesiástica vemos el simbolismo de lo que representa una sociedad o una organización espiritual. Y en la Babilonia física vemos lo que representa como una institución política o comercial. No es que sean 2 lugares aparte, 2 organizaciones aparte. Se representan en 2 versiones o manifestaciones en las cuales ellas se entrelazan y a la misma vez tienen diferencias. Comenzando con el versículo 1 del capítulo 17, vamos a ver la Babilonia eclesiástica. Dice ahí que el ángel, uno de los ángeles que tenían las 7 copas, viene a Juan y le dice: ven, que te voy a mostrar la gran ramera. Y la gran ramera representa un sistema corrupto religioso que surge como resultado del pecado que existía en el mundo y el nuevo sistema de gobierno mundial. Tenemos que ubicarnos en la época. Estamos al final de lo que conocemos como este mundo. Ya el rapto había sucedido, todos los juicios se estaban llevando a cabo. El mundo ahora no tenía diferente gobierno, estaba gobernado básicamente por el anticristo y bajo él sí habían otros reyes regionales o como quieran nombrarlos. Pero era básicamente un gobierno mundial. Y de ahí surge esta organización religiosa. Las aguas que dice ahí, donde ella estaba ubicada, representan muchedumbres. El capítulo 17, el versículo 15 dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones.
y lenguas. La gran ramera, básicamente, este sistema preside sobre muchas naciones y tiene un carácter internacional e universal. Lo que se entiende, en otras palabras, o se nos presenta en esta visión, es una unificación de las diferentes denominaciones, religiones del mundo bajo un sistema mundial. Y uno puede decir, eso no suena bien. Imagínense todas las religiones que conocemos y aquellas que no conocemos. Ahora todas unidas bajo este sistema conocido como Babilonia o la Gran Ramera. Es un sistema donde todo es aceptado y tolerado en el nombre de religión, unidad y armonía. Una vez más, uno no puede pensar en eso. Pero hoy en día ya estamos presenciando los comienzos de este sistema. Cuando observamos diferentes líderes religiosos representando las diferentes denominaciones, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etcétera, tratando de enseñar una doctrina de tolerancia y aceptación con el propósito de atraer las gentes. Falso, una religión idólatra consistiendo de una mezcla de creencias, donde Cristo no es la cabeza y ciertamente no el único Dios. Entonces tenemos que entender que eso no es aceptable por Dios, no en esa fecha ni hoy en día. Nunca lo ha sido, nunca lo va a hacer. A través del Antiguo Testamento vemos cómo Jehová trató de mantener a su pueblo santo y puro, prohibiéndoles que se juntaran con otras naciones para que ellos no cayeran en la idolatría que estas naciones practicaban. Si van conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 11 al 15. Y esa es una de las porciones que habla acerca de esto. Dice la palabra: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicación en pos de sus dioses, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. El Señor los estaba separando porque Él sabía lo que estas otras naciones, tribus, culturas hacían y creían. Y Él no quería que su pueblo en debilidad se uniera a eso, lo cual sucedió. Lo vemos históricamente una y otra vez. Y el Señor lo hacía para el beneficio de ellos, para evitar que cayeran en esa práctica. Está bien, ese es el Antiguo Testamento, pero ¿y en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice la palabra? Y si vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, es una porción que utilizamos muy a menudo dentro del contexto del matrimonio. Y dice ahí la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y ahí el Señor está estableciendo una ordenanza, aclarando que el cristianismo no tiene nada que ver con ninguna otra creencia. No os unáis en yugo desigual, luz y oscuridad. Y el Señor nos está dando a nosotros, la iglesia, un principio para ayudarnos a nosotros.
cuando nos unimos con yugo desigual, le estamos abriendo la puerta a Satanás. Estamos abriendo una puerta muy peligrosa, porque él va a utilizar a ese yugo desigual, y puede ser dentro del matrimonio, en la familia, en las amistades, en el trabajo. No es simplemente el matrimonio. Cuando socializamos, cuando hacemos parte de nuestra vida diaria, el unirnos al mundo fuera del contexto del cual debemos de mantenernos, estamos abriendo una puerta, lo mismo que le dijo el pueblo de Israel, cuando le dijo: y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. No está diciendo que lo forzarán, te obligarán, te invitarán. De igual forma que el enemigo nos invita muchas veces a hacer cosas que sabemos que el Señor no quiere que hagamos. Y le dice al pueblo: y comerás de sus sacrificios. No os unáis a yugo desigual, porque el yugo desigual te va a invitar. Y en la debilidad, porque somos débiles, va a llegar el momento que vamos a ceder. Ok, voy esta vez nada más. Y hice la primera vez. Y más adelante viene la segunda, pero ya lo hiciste una vez, porque no puedes decir nada pasó. Y te invitarán. Por eso el Señor trata de mantener a su pueblo aislado dentro del contexto espiritual. Y ahora vemos dentro de este tiempo esa gran ramera, la mezcla de religiones, creencias, denominaciones, culturas, sectas, donde todo es aceptado, todo es tolerado, con el propósito de ¿qué? Mantener unidad. Yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, y nos podemos llevar. Y es esa mente: tú crees en lo tuyo, yo creo en lo mío, después que creamos en algo estamos bien. Pero hermanos, eso lo vemos hoy en día. El bumper sticker en los carros con los diferentes símbolos. ¿Y qué es lo que dice? Toleración. Lo que está proyectando es toleración. Yo respeto lo suyo, pero yo no tengo que aceptar lo suyo. Una gran diferencia. Entonces, tenemos que tener cuidado. La mezcla de creencias y religiones va directamente en contra del primer mandato, la primera ordenanza, el primer mandamiento de Dios en su ley. En Éxodo 20, versículos 2 y 3 leemos: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento lo establece. Yo soy. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy, no hay más. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar congregarnos, tener comunión con todo aquello que no es Dios? Y eso es lo que estamos viendo aquí dentro del concepto de esa gran ramera, la Babilonia. Sin embargo, vemos y vamos a leer que las multitudes van a aceptar, y ya están aceptando este concepto, y siguen ese nuevo sistema religioso universal. El versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y los términos que están usando son fuertes. Es interesante, el filósofo alemán Karl Marx, en una de sus citas dijo: la religión es el opio de la gente. Y aquellos que no saben lo que es el opio, es lo que se utiliza para crear la heroína, la morfina y otros narcóticos. Pero fíjense lo que dice el Señor: y los moradores de la tierra se han embriagado. Y este filósofo indirectamente estaba parcialmente correcto. Con una religión falsa y vacía, una doctrina completamente falsa, es un narcótico, o actúa como un narcótico para las masas.
¿Cuántas religiones falsas vemos hoy en día y las multitudes los siguen? La gente se deja guiar por aquello que aparentemente provee la satisfacción que desean y buscan. ¿Por qué la gente se embriaga? ¿Por qué la gente usa drogas? Porque quieren satisfacer una necesidad carnal que aparentemente esto llena. Y es temporal y es equivocada. Se nos dice también que la mujer está vestida con emblemas de lujuria, púrpura, oro, piedras preciosas y del gobierno o de autoridad, color escarlata. Púrpura y escarlata eran los colores de esplendor y magnificencia. Los tintes para fabricar estos colores eran difíciles de conseguir durante tiempo y difíciles siendo igualmente caros. Estos colores típicamente representaban los colores de aquellos en posiciones de autoridad, ya sea económico o político. Y dentro de ese contexto, dentro del contexto de lujos, ganancias monetarias, es de importancia notar que a través del curso de la historia de la iglesia, una de las marcas más mortales de la corrupción eclesiástica es el lujo y la búsqueda de ganancias materiales, físicas o monetarias por aquellos en autoridad. Una vez más, el tema de la prosperidad, la ganancia, el dinero, las riquezas materiales. Esa es una de las grandes caídas de la iglesia. Y fíjense cómo aquí la gran ramera es lujosa, elegante, podríamos decir. Podemos pensar hoy en día en denominaciones donde vemos los templos lujosos, decorados en gran forma. Y pudieran decir, pero sí, el Señor lo estableció de esa manera. El templo de Salomón era todo lujo. Pero dentro de ese templo estaba ubicado el arca, que representaba la presencia directa de Jehová. Y los adornos que fueron establecidos por dirección directa de Jehová. No por un arquitecto, ingeniero o un diseñador. Fue hecho en el orden que Él estableció, como Él estableció, porque Él iba a estar presente. Tenemos que entender la mentalidad y el contexto de cómo se hicieron las cosas y por qué se hicieron en la manera que se hicieron. Hoy en día es un poquito diferente. Para muchos, esta gran ramera, la Babilonia, se verá muy religiosa y proclamará la fe que todos querrán. Un mensaje que va a ser de agrado para todos. No importa, como dije, en lo que creas, siempre y cuando creas. ¿Tú crees? No hay problema. Come on in. Está bien, todos podemos unirnos, tener comunión, unidad, tolerancia. Porque si tú no me aceptas, tú eres intolerable. ¿No es lo que dicen los cristianos hoy en día? Nosotros somos intolerables, sin embargo nadie tolera a los cristianos. La ironía. Por otro lado, vemos cómo la indiferencia a lo que es la verdad. Y cuando digo lo que es la verdad, estoy hablando específicamente de lo que es la palabra de Dios. La indiferencia a lo que es la verdad ya ha penetrado y está afectando a la iglesia de nuestros días. La actitud es que tenemos que acomodar la iglesia a la sociedad en que vivimos. Tenemos que acomodar nuestro sistema a la sociedad. No podemos decir esto porque se van a ofender. Queremos que la gente venga. Tenemos que atraerlos. Por lo tanto, nosotros tenemos que acomodarnos a ellos para que ellos se sientan cómodos con nosotros.
si miramos la palabra, específicamente el ministerio de Cristo, su ministerio lo que creó fue conflicto. Él no se acomodó al sistema, él batalló, él peleó, él declaró guerra, pudiéramos decir, en contra de ese sistema, porque no era la verdad. Y no tenemos que tener temor ni sentirnos avergonzados por declarar la verdad. Es la palabra de Dios. Nuestra misión es llevar esa verdad. El verbo Cristo. Pero vemos una vez más que en la visión que Juan recibe, esa mujer, aunque con apariencia religiosa, que es lo que muchos tratan de hacer, aparentar ser religiosos, ella en realidad representa la idolatría, dice hay abominaciones e impurezas, fornicación, y ese va a ser el sistema religioso a nivel mundial. Y eso es lo que el mundo va a seguir, va a aceptar y se va a someter. Las multitudes, como dice, van a estar intoxicadas con ese mensaje falso, con esa doctrina falsa. Y la van a seguir voluntariamente. Hermanos, cuando vemos esa visión y estamos viendo las multitudes van a seguir, no digan, ¿cómo es posible? Una vez más, ubiquémonos en lo que está sucediendo. No son días normales, no son días como hoy en día. El mundo está pasando un tiempo de dificultad que nunca se ha experimentado. La gente está desesperada, la gente no sabe lo que va a suceder, lo que está sucediendo y por qué ha sucedido en muchas formas. Y alguien se para y dice, síganme a mí, y trae un mensaje de unidad en un mundo que está completamente en desastre, caos. Y como siempre sucede, miremos al 9/11. Cuando vino el ataque del 9/11, ¿qué sucedieron en las iglesias a nivel nacional? La asistencia se incrementó donde no habían habido, estaban llenas. ¿Por qué? Ay, el fin del mundo. Una cristiana viene y me dice, Dani, ¿tú crees que es el fin del mundo? Es el fin de esos dos edificios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero fíjense, la mentalidad automáticamente, el temor, la desesperación. ¿A dónde fueron? A las iglesias, buscando una respuesta. Así que entonces se puede entender cómo es posible que las multitudes vayan a seguir esta organización. Porque tú que creías en aquello y tú que creías en lo otro, estás aceptado, tal como eres. Como dice el himno, tal como soy, ¿no? Fíjense cómo el enemigo manipula. La ironía de esta visión, si hay una, es que a pesar de todos esos lujos, a pesar del clamor, a pesar de ese mensaje de amor, a pesar de lo que ella parece ser o aparenta ser, ella no es nada más que una prostituta. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Ella se puede vestir de lujo, pero en los ojos de Dios no tiene valor ninguno. Y eso es lo que tenemos que nosotros individualmente reconocer. Yo puedo presentar algo, pero lo que está dentro es lo que el Señor va a juzgar. Seamos sinceros dentro y fuera. Que lo que vean afuera sea una representación de lo que hay por dentro. Y si yo digo ser cristiano, entonces yo a quien debo representar es a Cristo. Eso es lo que deben ver en mí. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Su apariencia era falsa y era reconocida. El Señor no fue engañado. Y por eso es que el ángel le dice, te voy a presentar
te voy a demostrar la sentencia que ha sido declarada. Ese versículo dice, te mostraré la sentencia contra esa gran ramera. No solamente te la voy a demostrar, te voy a enseñar lo que le va a suceder y por qué le va a suceder. Primeramente se nos menciona que el sistema político controlado por el anticristo se rebela contra el sistema religioso y lo destruye. Ahora pensemos, ok, el anticristo es el que está en control, él es el jefe. Y esta iglesia, si la queremos llamar iglesia, lo está apoyando. Y ahora él dice, hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Versículo 16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El anticristo dice, este sistema hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque la atención tiene que estar en mí. Ahora imagínense, él es el dictador, el líder mundial. Y uno puede decir, la gente le va bien porque estamos bajo el... Pero ¿quién es el líder? La bestia es simplemente un representante de ¿quién? Satanás. ¿Y qué representa Satanás? La maldad en su totalidad. ¿Y cuándo la maldad ha sido buena? ¿Cuándo la maldad ha tratado a alguien en buena forma, fuera de que tenga un propósito de obtener algo? En otras palabras, sí, quizás piensen que están bien las cosas, pero los presos en la cárcel no se aman como hermanos. La maldad es maldad, como quiera que la vistan. Y si uno piensa que está bien en la maldad, prepárese, porque el golpe viene. Y aquí vemos cómo el anticristo ordena, o parece ser que él ordena la destrucción. Dice que los versículos, que los 10 reyes van y destruyen, ¿no? La Babilonia eclesiástica, la gran ramera, es destruida por la Babilonia política, con el fin de que la bestia, el anticristo, ahora pueda ser el único objeto de adoración. Él no viene a ser secundario. Piensen que en la visión la gran ramera estaba trepada sobre la bestia. Y él dice, aquí el jefe soy yo. Aquí nadie va a estar sobre mí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tenemos que ver la mente que está detrás de todo esto. Dice la segunda parte del versículo 3. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios. ¿O es qué? Objeto de culto. Ok, aquí hay dos cosas. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo aquello al cual el culto se le haya dirigido, él está en contra de eso. La gran ramera. Continuemos. Tanto que él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él clama ser Dios. Él desea ser Dios. ¿De dónde viene esa mentalidad? De Satanás. ¿Por qué fue Satanás expulsado del cielo? Porque él quería ser Dios. Pero el primer mandamiento dice, yo soy Jehová y no tendrás dioses delante de mí. Fíjense la contradicción aquí. Por eso es que el anticristo no soporta nada, otro sistema, organización, persona que pueda tener culto sobre él. Sale de ese sistema. Versículos, Apocalipsis 13, versículos 11 y 12, dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, el falso profeta, ¿se acuerdan? Y dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Imitando a quién? Cristo, el cordero. Pero hablaba como dragón. Y cuando dice hablaba como dragón, mensaje falso, doctrina falsa. ¿El dragón es quién? Satanás. Y dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, anticristo, en presencia de ella, y hace, y esta parte la pueden subrayar, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia.
La función del falso profeta ahora es toda adoración, toda alabanza, todo culto es dirigido hacia el anticristo. Nada más. Todo aquello que existía es removido. Ahora la única religión es el anticristo. Y el falso profeta, su función es asegurarse que todos entiendan y todos hagan ello. Y lo hace a través de señales, de milagros, poderes que Satanás le ha concedido. Y ahora, una vez que su poder haya sido consolidado, el anticristo ya no necesita más la gran ramera, el sistema religioso, porque él es ahora la religión. Y ahora la religión es apóstata, esa que todos habían seguido, todos habían creído, caen en cuenta de quién es la verdadera bestia y su naturaleza. Si se acuerdan cómo hemos leído los juicios para los que tenían la marca, para los que adoraban la bestia, estamos viendo que un mundo perdido sigue siendo perdido, excepto aquellos que han ahora ido al Señor y han aceptado a Cristo. Pero dentro de esa maldad siempre hay rebeldía. El anticristo es el líder, pero no quiere decir que todos lo aceptaban, no quiere decir que eran cristianos tampoco. El mundo es rebelde en su naturaleza, sea contra Cristo, sea contra quien sea. No es que el anticristo habló y todo el mundo dice, sí, Señor, no hay problema. No, siempre están aquellos que resisten, quizás por los principios o ideas erróneas, pero resisten el liderazgo del que sea. Es un mundo totalmente bajo caos. Y aquí ahora vemos cómo el mismo anticristo, la Babilonia física, política, comercial, se vira en contra de la Babilonia eclesiástica, religiosa, y ahora él toma la posesión, liderazgo de todo. Lo que es importante entender es que en todo esto que está sucediendo es dentro del plan de Dios. Fíjense, versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones, los 10 reyes, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan, ¿qué? Las palabras de Dios. Esto va a suceder porque es parte del plan de Dios. El anticristo piensa que es Él, Satanás piensa que es Él, y es el Señor que está diciendo, ok, ustedes hagan ahora eso y me salgo de esta. Ese es el castigo de la iglesia babilónica. Ahora ella va a perecer, ella va a ser juzgada y voy a usar a su propia gente en contra de ella. Y eso es lo interesante, el Señor en ocasiones utiliza aún a sus propios enemigos, aquí los 10 reyes, para ejercer o ser instrumento del juicio de Dios en contra del otro enemigo, la iglesia apóstata, la gran ramera Babilonia. El mismo Señor utilizando a ellos en contra de ellos. Pero el mundo no se da cuenta. En Israel, ¿a cuántas naciones paganas el Señor utilizó para ejercer juicio en contra de Israel? Pero después esas naciones paganas fueron juzgadas de igual forma. Tenemos que ver que aquí nada está sucediendo fuera del control de Dios. Todo es parte de su plan divino, hasta que se cumplan las palabras de Dios, dice ahí claramente. El Señor no tolera, el Señor no va a compartir, el Señor no va a permitir que su soberanía o divinidad esté con otro. No lo va a hacer. Él es un Dios celoso. Él es el creador del universo. Nadie merece adoración fuera de Él. Y eso es algo que tenemos que entender. En el capítulo 18, entonces vemos el contexto que parece indicar que Babilonia es vista en su carácter político y económico en lugar de un aspecto religioso. El versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice ahí al principio del 18 que otro ángel anuncia la caída de Babilonia como un evento tan inminente que es declarado en tiempo pasado como si ya hubiera sucedido. Dice ahí, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender en el cielo. Versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Claramente es otro ángel en diferencia de en el capítulo 17. Estamos viendo diferentes seres angélicos envueltos en la actividad y los eventos que están ocurriendo durante este tiempo. Dice, y después de esto, comienza el versículo 1, después de esto, haciendo referencia a los eventos que acababan de concluir en el capítulo 17 con la destrucción de la gran ramera. Dice, después de esto, vi a este otro ángel. Y dice, y clamó diciendo, Babilonia, Babilonia ha caído. Los pecados de la Babilonia física, ese es el término que estoy usando para hacer la diferencia, política, comercial, son el orgullo, la codicia, el amor de las riquezas y la persecución de los santos, y debido a ello el Señor juzga como corresponde. Versículos 6 y 7 dicen así, dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El Señor dice, ok, por todo lo que tú has hecho vas a recibir el doble. El doble. Si has sido rica, vas a sufrir el doble. Si has torturado, vas a sufrir el doble. Todo lo que tú has hecho, la paga va a ser el doble. La consecuencia de su maldad es que Babilonia es totalmente destruida. Y ahora estamos hablando de la institución de gobierno y de comercio. Eso donde él, el anticristo, llamaba su reinado, su templo, su castillo, the headquarters, lo que quieran llamar. Ese era su capital. Y sí, estamos hablando de un lugar específico donde él controlaba todo. Y ahora vemos que debido a todo lo que había hecho, viene su destrucción. Fíjense, versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Versículos 16 y 17, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas todas o tantas riquezas. En una hora todo fue destruido. La destrucción es total, absoluta, completa. Y el Señor dijo, todas sus obras, el doble recibirá. Y fíjense que hasta los mercaderes se quedaron de lejos, los reyes de lejos. No, para allá ni mires. Con temor, porque ellos no querían pasar lo que le estaba sucediendo. La destrucción, el juicio de Dios se lleva a cabo. En contraste, en el reino de los cielos, los ángeles celebran la justicia de Dios sobre Babilonia. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho la justicia en ella. Los ángeles celebran
no la miseria, no la destrucción, la justicia de Dios. Entendamos que la justicia viene como resultado del pecado. Y porque es una ciudad malvada, la cual a través de la historia ha sido una fornicaria, ha destruido, ha perseguido, ha torturado al pueblo de Dios. Ahora el Señor declara su juicio y los ángeles celebran la justicia de Dios. No es que deseemos ver a otros sufrir. No es que busquemos que otros tengan que pagar por la maldad que hacen. No es nuestro lugar el juzgar. Es nuestro lugar alabar a Dios. Él es el juez. Él es el que determina. Él es el Dios, sobre todo Dios. Nosotros simplemente tenemos que ser humildes y obedientes a Él. Tenemos que comprender que no hay otro Dios. Y todo aquello que se pueda convertir en un Dios en nuestras vidas es causa y condición de justicia. Todo aquello que ponga a Cristo en segundo lugar es causa de juicio por parte del Señor. Por más insignificante que pensamos que sea, si pone a Cristo en segundo lugar, es causa de juicio sobre nosotros. Cuando no le dedicamos el tiempo, cuando no le dedicamos nuestra vida como la debemos dedicar, cuando nos comportamos en forma que no es de agrado para Él, estamos actuando como la gran ramera, la Babilonia, que está aquí representada. Sí, yo no estoy persiguiendo a nadie para hacerle daño, pero estoy poniendo a Dios en segundo lugar. Y Él dijo, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría en los ojos de Dios es la falta más grande que se pueda cometer. Estamos reemplazándolo con algo, con alguien. Y Él no lo tolera y no lo va a aceptar. Entonces, en esta visión que Él le da a Juan, después de todo lo que Él ha visto a nivel de juicios, trompetas, sellos, copas, y ahora le da los detalles de este simbolismo religioso, institución política y comercial, la gran Babilonia, lo que significa, lo que representa para la sociedad, para el mundo. Y dice, eso va a ser destruido. Pero no eres tú quien lo vas a destruir, no son los ángeles quien lo van a destruir, es el Señor quien lo va a destruir. Porque la venganza es de Dios. Y esa es la enseñanza. En ocasiones ponemos en duda la justicia de Dios. Ponemos en duda por qué no hace, por qué no llega, por qué no viene. Cuando observamos, presenciamos o aún somos nosotros víctimas de la injusticia de este mundo. Cuando vemos a otros que se salen con la suya, como decimos, cuando ellos prosperan, cuando ellos hacen todo lo opuesto y nada les va mal supuestamente. Y dices, pero oye, ¿eso no es justo? ¿Quién nos lo ha dicho? Y juzgamos, estamos nosotros juzgando. ¿Por qué? Tenemos que confiar en Cristo. Tenemos que verdaderamente decir, no es mi lugar, es el Señor. Él sabe lo que cada cual hace. Él sabe lo que cada cual tiene en su corazón, en su mente, y su justicia se va a llevar a cabo cuando Él lo determine. No un momento antes, no un momento después. Nosotros, mientras tanto, deberíamos concentrarnos en mantenernos fiel y obediente a Él, sin preocuparnos acerca de la justicia que otros merecen por lo que hayan o no hayan hecho. No es nuestro lugar.
Romanos 12:19 lo pone de esta manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Entonces, ¿cómo nosotros nos atrevemos a ponernos en la posición de decir: ¿cuándo, Señor, vas a vengar? No. Confiemos que Él va a ejercer su justicia. Y esa es la enseñanza que recibimos en la visión de Babilonia y su eventual caída. La justicia de Dios se va a llevar a cabo exactamente como Él lo ha determinado, en el momento exacto, de acuerdo a su plan divino. Y por eso nosotros podemos decir amén. Amén. Porque sabemos que su promesa se va a cumplir. Y de igual forma que hay justicia, hay misericordia. Su justicia viene, pero su misericordia también, y viene diariamente. Nosotros somos los recipientes de ella. Si el Señor me hubiera juzgado a mí hace 10 años, yo no estaría aquí parado. 20 años, quién sabe dónde estaría. Pero por su amor y su paciencia que nos ha concedido a cada uno de nosotros, hoy podemos venir aquí y cantarle y dedicarle este día como Él merece, porque Él nos amó primero. Amén. Gracias. Padre Santo, gracias. Gracias por esa misericordia que tú extiendes diariamente. Por ese amor que tú derramas sobre nosotros y sobre el mundo, aun cuando no es apreciado. Y gracias porque todavía nos sigue dando tiempo para poder darle oportunidad a otros que vengan a ti. Entendemos que tú eres un Dios justo y el pecado tiene que sufrir tu justicia. Pero también sabemos que eres un Dios de amor y misericordia, que estás dispuesto a perdonar. Padre, que confiemos en ti, que no nos enfoquemos en las injusticias, pero que pongamos nuestra atención a tu amor, a tu misericordia, a tu gracia, la cual tú concedes generosamente. Padre, que este jueves, cuando celebramos el Día de Acción de Gracias, que sea un evento que tenga verdadero significado, que nos reunamos en familia, con amistades, que demos gracias por los alimentos, la salud, pero que sobre todo demos gracias porque tu Hijo Cristo estuvo dispuesto a ser crucificado para darnos vida eterna junto con Él. Que ese día simbolice el amor que tú sientes por nosotros y que podamos darte gracias como solamente tú mereces. Tú eres Dios y no hay más. Que no haya otro Dios delante de ti, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Que tú seas el centro de todo y que podamos confiar en ti y declarar que tú vives en nosotros. Aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este ministerio que tú has establecido. Y miramos hacia adelante hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Esto decimos, esto declaramos y esto pedimos en el santo, santo, santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dijo: Amén. Amén. Amén.